Muchas gracias por seguir en sintonía con su programa El Día por Telesistema Canal 11. Estamos muy agradecidos de su sintonía. Bueno, nuestro invitado de hoy es una persona, primero de una calidad humana que todo el mundo le reconoce, un hombre que no es conflictivo, a pesar de que siempre ha tenido posiciones firmes, pero lo hace con una elegancia tal que a uno no le queda más que respetar su punto de vista, aunque no lo comparta. Ha sido durante 10 años miembro titular de la Junta Central Electoral y actualmente se desempeña como vicepresidente ejecutivo, es decir, ese de lo que firma cheque ahí, en el partido del gobierno, el Partido Revolucionario Moderno. Estoy hablando del doctor Eddie Olivares, que me da mucho gusto recibir aquí hoy. Buenos días. Muchísimas gracias. Yo contentísimo de estar aquí con ustedes. Y bueno, un saludo a Eddie. Eddie está en un merecidísimo descanso, Sí. que no lo tomó el año pasado, tiene 2 años sin vacaciones. Lo merece porque trabaja intensamente. Yo no Así sé que, cuánta batería que tiene esa mujer. Yo lo he increíble, pensado mucho. Increíble. Sí, Un sí. saludo desde aquí. Un abrazo. Cómo no, gracias, doctor. Doctor, vamos a comenzar por esa ley electoral, eso que se acaba de aprobar. ¿Qué opina usted, que conoce a fondo ese tema, puesto que fue miembro de la Junta durante 10 años? La ley de régimen electoral. La ley de régimen electoral, ¿cree usted que es lo que aspiraba el PRM? ¿Está conforme el partido con esa ley? Bueno, por cierto, va a ser la ley número 2023. 2020. O sea, coincide Con el año. con el año completamente. Una coincidencia. Wow, sí. Sí, pero muy interesante porque todo el mundo recordará el número, la El ley en el 2023. Mucha gente pensó, producto de la forma como se abordó el debate sobre la reforma o la modificación de esa ley, que se trataba de una ley vieja y sin embargo es una ley que apenas tenía 3 años de vigencia. Fue aprobada en el 2019. La ley básica sobre la cual se ha ido modificando la ley electoral era la ley 5884 de 1962, que fue la ley de transición, la ley electoral que se hizo para darle inicio a esta etapa democrática después de la caída de la dictadura. Y esa ley fue modificada en el año 1997, duró 35 años de vigencia, con ligeras modificaciones. Luego, esa fue modificada, la 275-97, en el año 2019, es decir, Casi 30 años. Sí. Lo que refleja que nos tardamos mucho en modificar las leyes, que lo ideal es que sean modificadas después de cada proceso electoral para adaptar novedades, cosas nuevas a la nueva realidad, de modo que no podía ser una ley profunda los cambios del 2023. Eran cambios producto de los defectos que tenía esa ley, que fue hecha al final de una manera precipitada y como consecuencia de ello tenía algunas falencias, algunos defectos que debían ser corregidos en esta modificación, que es una modificación no profunda, es una modificación de corrección de errores y de faltas de disposiciones que debieron estar ahí. Además, hubieron algunas que las hizo previamente el Tribunal Constitucional y el propio Tribunal Superior Electoral. De modo que lo más importante para mí de esta ley fue la aprobación, la institucionalización del escrutinio automatizado, aunque no tendremos voto electrónico, pero tendremos escrutinio automatizado que perfectamente puede la Junta Central Electoral aprovechar la situación para implementar un sistema automatizado de escrutinio. El escrutinio es el momento estelar de los procesos electorales, es donde se cuentan los votos y en consecuencia se decide, se establece
quién ganó, quién perdió, cuántos escaños le corresponde a cada partido, en el caso de tanto del Congreso Nacional como del nivel de regidores y de vocales. Es decir, los cargos plurinominales, que son los de senadores, diputados, regidores y vocales de distrito municipal. Entonces, ahí se establecen los escaños que le corresponde a cada partido. En ese sentido, el escrutinio es muy importante, fundamental, más importante que la emisión del voto de manera electrónica. Era lo que pedía la oposición, el tema del voto electrónico. Bueno, lo pedía el Partido de la Liberación Dominicana. En contra de eso estaba Fuerza del Pueblo, por un debate entre ellos que viene desde la convención que generó la salida. Es un algoritmo, el famoso morado. algoritmo. El algoritmo sí, generó la salida del presidente Fernández del PLD y la formación de Fuerza del Pueblo. Entonces, ese debate entre ellos viene librándose porque Leonel decía que hubo un fraude, que hubo una manipulación a través del algoritmo en el proceso, y en consecuencia Nanfi Rodríguez, que es una figura muy cercana al presidente Fernández, elevó un recurso por ante el Tribunal Constitucional que fue acogido, y el artículo 99 fue declarado inconstitucional, entre otras razones porque ese artículo se refiere al voto electrónico. No al escrutinio. No, pero lo abarcó todo. El legislador incorrectamente, sin sentido, producto de la improvisación que señalábamos, el legislador del 2019 estableció todo el sistema electrónico en un solo artículo como de 6 líneas, el artículo 99. Entonces, era algo ilógico, es una especie de subsistema que tú no puedes establecer en un articulito de 6 líneas. Entonces, delegó las atribuciones del Congreso, delegó sus atribuciones en la Junta Central Electoral. No puede hacerlo porque el escrutinio es un derecho fundamental y por lo tanto el Congreso no puede, el legislador no puede delegar en ningún otro poder o extrapoder del Estado como lo estableció en el 99. Fue la razón principal por la que se declaró inconstitucional, más que la misma que argumentó Nanfi Rodríguez en su recurso, que obtuvo ganancia de causa. En ese sentido, en el debate ya de la reforma, Fuerza del Pueblo mantuvo la posición en contra del voto electrónico. Y el Congreso Nacional lo hizo conforme ese criterio. Entonces, no en contra del conteo electrónico. No. Solo el voto. No, lo que ocurrió fue que con la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional el artículo 99, y en consecuencia todo lo que tuviera que ver con proceso electrónico, también el escrutinio quedó incluido. Sí. Y entonces se llevó el escrutinio también, lo cual era una cosa sin sentido. Ibas a contar a mano. Claro, a mano. Entonces, ante esa situación, bueno, nosotros insistimos en el partido para que el voto, el escrutinio automatizado sí se mantuviera, que es lo más importante. Bueno, así ocurrió y la Junta tiene la posibilidad ahora de garantizar que el escrutinio sea más rápido, seguro, transparente, de modo que para mí es la disposición más importante de esta reforma. Eddie, hay algo que también se apunta con relación a esta ley de régimen electoral y es el tema de los topes de los gastos de campaña que permanecen iguales. Sí. ¿Qué opina usted sobre este tema? Bueno, eso tiene un origen mal fundado. El legislador del 19, alguien se sentó, estableció esos topes sin haber hecho ningún estudio de fondo en el país.
sobre la situación. Ahí se toma en cuenta el tema inflacionario, se toma en cuenta el tema territorial. Por ejemplo, un aspirante a regidor en la provincia de la Altagracia, que tiene una sola circunscripción, pero que tiene un territorio inmenso, me parece que después de la provincia de San Juan es territorialmente la más grande del país, no va a gastar igual que uno de la circunscripción, uno de aquí del Distrito Nacional, urbano, todo. ¿Cuál gasta más? El de Higüey, porque solamente en traslado, en movimiento, en términos real. Yo no me refiero, el de aquí quizá va a colocar publicidad en televisión, cara, va a mover cosas, pero en términos real, al margen de inversiones extraordinarias, sino conforme a lo que debe ser, sale más costoso. Entonces, tiene que ver el tema territorial, tienen que ver todos esos factores. Entonces, eso no se hizo con un estudio. Lo ideal es hacerlo con un estudio. Ahora tampoco había tiempo para hacer ese estudio y se dejó igual. Ya ese tope del 19 es un tope que ha disminuido en razón de inflación y todas estas cosas, pero lo más importante es que se establecieron sanciones económicas. Pero esas sanciones son suficientes con claro, relación al... Son drásticas. Establece, por ejemplo, al candidato que viola el tope, la penalidad podría ser de 3 veces el monto de la violación del tope. Entonces, pero hay quienes se van a reír de eso. No. Aquí hay partidos. No creo. Y candidatos en particular, ni siquiera presidenciales, de cualquier, hasta de regidores, ni hablar de senadores y diputados, que les sobra ese dinero para votar. Pero hay una sanción y hay una violación a la ley, se establece, porque la ley trae también como un elemento interesante, aumenta significativamente los tipos de violaciones de los crímenes y delitos electorales. Establece un régimen mucho más acorde con la necesidad y todo eso previene o sirve para desincentivar esas violaciones. Pero los topes, hay que ser claro, hay que ser sincero, el país de origen de los topes fue Inglaterra, Gran Bretaña, y ni siquiera lo viola. México es el país de la región que ha tenido una mejor experiencia en la materia y que ha sido muy drástico. Si uno se pone a decir que en Inglaterra hay tope pero lo violan y que en México también, entonces, o sea, uno no puede decir, porque fulanito lo hace. No, yo me refiero, yo no estoy justificándolo, debe ser cumplido. Yo le digo que el tema de los topes es un proceso que va en desarrollo todavía, el cumplimiento efectivo. Nosotros propugnamos por el cumplimiento efectivo. En el PRM, por primera vez en el país, el partido de gobierno procura que se cumplan los 3 pilares fundamentales que establece el artículo 211 de la Constitución. No es el PLD, no es Fuerza del Pueblo, no es la sociedad civil. Somos nosotros en el PRM que estamos diciendo que hay que cumplir los 4 pilares fundamentales de la integridad de un proceso, que son transparencia, la transparencia del proceso. Nosotros y el compañero presidente Luis Abinader está bien convencido de eso y decidido a ayudar en todo lo que sea necesario, y así nos lo ha planteado a nosotros. Que sean transparentes, que sean objetivas las elecciones, que sean elecciones en las que haya equidad, objetividad por supuesto, pero que haya equidad, que es el elemento fundamental. Y ahí los topes juegan un papel muy importante. Como sea. Bueno, pero nosotros... Porque se podían rebajar, aprovechar y rebajar esos topes. Pero nosotros vamos a apoyar eso. No, pero es que de hecho está rebajado. Ahora, que se haga un estudio, la Junta también puede hacerlo administrativamente,
conjuntamente con los partidos, pero lo más importante es que se cumpla. Entonces nosotros en el PRM estamos comprometidos con garantizar que las próximas elecciones sean las elecciones más íntegras de la historia de la República Dominicana. Eso, Germán, usted que ha estado siempre al tanto de los temas electorales y ha cubierto los temas electorales, por primera vez en la historia, un partido político propugna por la integridad de las elecciones. Nosotros en este momento estamos más allá de la sociedad civil en garantizarlo y mucho más allá de la oposición que está en una lucha entre ellos con otra visión del tema. Bueno, pues eso vale un café que le va a traer Kenia a usted, Eddie Olivares. Vamos a ver si los partidos son capaces de cumplir con ese tope que se le pone. Yo quería preguntarle dos cosas que tengo en carpeta aquí, Eddie. Se habla de un porcentaje del presupuesto que se le asigna a los partidos a través de la Junta y que es un porcentaje del presupuesto nacional, ¿verdad? Hasta 0.5% en los años electorales o preelectorales. Un medio por ciento en los años no electorales. Ajá. Y un 0,25 en los años no electorales, y 0.5 en los años electorales. Correcto. El presupuesto de este año es de 1.400.000, casi 500.000 pesos, millones de pesos. Es decir, no es lo mismo billón. No es lo mismo 0.5 de 100 que 0.5 de 1.000. Por lo cual uno espera, ¿no cree usted que se debe en algún momento reducir ese porcentaje? No, es que de hecho lo reducen. Ajá. Yo lo que le voy a que lo aumenta. Esos porcentajes estaban establecidos en la ley 275/97, es el financiamiento público, sí, que ha jugado un papel importante en el funcionamiento del sistema de partidos. Que mucha gente cree que es demasiado dinero para los partidos. Pero aquí hay gente que te dice, bueno, los partidos y el cuestionamiento, pero somos el sistema de partidos más consolidado, más fuerte de la región nosotros. Y ese es un elemento positivo, solo se plantea lo negativo. Es un país en el que se suspendieron unas elecciones, nunca había ocurrido en la historia del país, y a nadie le hablaron mal, ni hubo un empujón, ni hubo absolutamente nada. Ni una pedrada. No, ni un empujón. Y el liderazgo político lo asumió con una madurez que fue sorprendente para el mundo, porque a mí me lo plantearon gobierno en ese entonces, claro, Danilo, y la oposición también. Sí, eso solo aquí. Entonces, ¿por qué? Porque aquí nosotros tenemos, yo lo he dicho siempre. Perdón, Eddie, y yo creo que es digno de reconocimiento la posición de la juventud dominicana en esa Plaza de la Bandera, que se plantó de manera cívica, ¿verdad? Y dijo, no, eso no puede ser. Sin darle un empujón a nadie. Sin ofender siquiera. Sin darle un empujón a nadie, sí. Es el pesimismo que tenemos nosotros que vencer en este país, el pesimismo histórico, el pesimismo que traemos hace mucho tiempo y que muchos de nuestros grandes pensadores también lo habían asumido. Sí. Tenemos que vencerlo. Somos un país bueno, con muchas cosas buenas. Mientras otros países, sus sistemas han sido afectados, los sistemas de partido y los propios sistemas democráticos, aquí está consolidado. Entonces, ese financiamiento en la 275/97 estaba establecido, es decir, estamos hablando de 30 años casi, 28 años. Se mantiene igual ahora. Lo que ocurrió fue que en la reforma del 19, producto de lo que decía, de errores cometidos, porque fue aprobado a última hora, cerca de las elecciones ya, se dejó el financiamiento. No teníamos institucionalmente establecido el financiamiento después de tenerlo desde el año 1997. Ahora ya se reincorporó a la ley, está reincorporado
con los mismos porcentajes. ¿Se cumplen esos porcentajes? No, los gobiernos no lo han cumplido nunca. Si lo hubieran cumplido, la Junta tendría muchísimo dinero. Dinero para montar las elecciones con las más altas condiciones económicas. Eso ahora se establece. Ahora, ¿qué entrega el Ejecutivo? ¿O qué le propone al Congreso Nacional? Bueno, lo que se puede aprobar. Entonces, en ese sentido, ese es el fondo establecido para los partidos. De ese fondo, el tema es la distribución, pero ya es en la ley de partidos que se establece. Sí. Entonces, en la distribución de los fondos... También es... no, los fondos para los partidos. Es inequitativo. Para los partidos. Ajá. Entonces, en el caso de los fondos se distribuye un 80% para los que hayan obtenido más del 5% del electorado, y entonces el otro 20% se distribuye un 12% entre todos los partidos por igual, y un 8% entre como base de los partidos. Esa es la distribución. Hay un cuestionamiento del tema del 5% y la Junta hizo una propuesta para la ley de partidos que es muy buena, nosotros la vemos muy bien, para que el 70% sea en base a los votos obtenidos por los partidos, a la cantidad de votos y no al 5 ni al 10, y el otro, el 30%, en partes iguales para todos los partidos. Debería. Bueno, hay un tema que seguro la gente está esperando y es el tema del transfugismo. Se acusa al Partido Revolucionario Moderno, se acusa al gobierno de estar comprando dirigentes de la oposición, especialmente alcaldes. Dicen que se lo ha llevado, lo está comprando a todo como por libra, por que kilo. No es la culpa de ellos, vi una declaración de que quieran irse para el partido. Por kilo, y que lo hace de una manera sutil o indirecta, aumentando el presupuesto, dándole empleo a sus familiares, incluso hay nombres que salen a relucir. ¿Qué podemos decir de eso, don Eddie Olivares? Mira, nosotros... Es como una práctica vieja, como reciclada. No, mira lo que pasa. Nuestro partido cree en el fortalecimiento del sistema de partidos y hacemos todo lo posible para que los demás partidos no se debiliten. En ese sentido, hemos actuado así durante estos años que hemos sido partido de gobierno. De modo que esos temas, yo siempre estoy de acuerdo de que los partidos se protejan. No como hizo el PLD, que durante 16 años, en los 8 de gobierno de Leonel Fernández y en los mismos de Danilo, pero se dio más fuerte todavía en los 8 años iniciales, propiciaron la destrucción de los partidos políticos. Le dio una patillita de chiquitolina al Partido Reformista y también al PRD. Sí, incluyendo la temeridad de propiciar la división del Partido Revolucionario Dominicano y desconociendo la gran mayoría en ese partido, meterse y propiciar eso y entregárselo a quien ellos quisieron. Eso no lo haría nunca el PRM. Entonces, sin embargo... ¿No está comprando alcalde? No, de ninguna manera. Absolutamente nadie puede. ¿Cómo que logra traer? Yo le voy a poner un ejemplo. Yo estaba en una actividad municipal y me tocó al lado un alcalde de un partido de oposición. Y él me dijo, mire, magistrado, yo voy a seguir en mi partido. Voy a apoyar a los candidatos congresuales de mi partido. Y por supuesto en el nivel municipal, que él va a ser candidato de nuevo. Es un alcalde que lleva más de un periodo. Pero por la presidencia, en el nivel presidencial, yo voy a apoyar a Luis Abinader. ¿Cómo? Él está en un partido, sigue en el partido y dijo que va a apoyar a Luis Abinader. Que él va, su candidatura a alcalde, su apoyo a los legisladores de su partido, pero que en el nivel presidencial
él va a apoyar a Luis Abinader. ¿Cuánto le aumentaron a porque, ese? ¿Cuánto le aumentaron? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? Es que él dice que ha sido tratado igual que todos los otros, que nunca en los años de su partido No le daban ese apoyo. recibió el apoyo que le ha dado Luis. Entonces, además, yo quiero decir otra cosa. El tema del apoyo a los municipios es un tema programático de nosotros, que viene de Peña. Igual en el gobierno de Hipólito hubo un gran apoyo al municipio, y fue donde se aprobó la ley que estableció el 10%. Que nunca se ha cumplido. Entonces, sí, pero se estableció. Es decir, que eso no es extraño. En el caso del compañero Luis, ha asumido el municipio como prioritario, bueno, y en ese sentido los alcaldes quieren... Van como las abejas a la miel. Ellos, no es el PRM, es que ellos quieren estar en el partido del presidente Luis Abinader, que los ha apoyado tanto, pero nunca ocurrirá que se procurará comprar. Como decía Enrique Félix, ¿cuál será el melao que tiene Mireya? Muchísimas gracias, magistrado. Placer. Eddie Olivares, como siempre, un grato placer conversar con usted. Muchísimo gusto. Nosotros vamos a hacer, Indira, una brevísima pausa. Una breve pausa y regresamos en breve con Lady Blanco. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.